Dios los bendiga, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. La Biblia dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento. Y para esto estaremos contemplando este relato bíblico en donde nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, habla con Nicodemo. Ahora, para tratar de empezar en mi introducción, permítame hablar por un momento sobre el contexto histórico de nuestros versículos bases. Ahí estaba Nicodemo, un principal entre los judíos. De hecho, los historiadores nos dicen que Nicodemo era uno de los hombres más ricos en toda Jerusalén. Uno de las 3 personas más ricas en todo Jerusalén. Él era un rabino, un erudito en la ley mosaica y en todo el Antiguo Testamento. Nicodemo también era un miembro del Sanedrín. Era un hombre ritualista, devoto a su religión externa. Ante los ojos de él mismo y de las demás personas era un hombre justo. En el capítulo 23 del libro de Mateo se nos relata cómo eran los fariseos. Ahí encaja Nicodemo. Los fariseos eran así, especialmente ellos, los que eran la cúpula o la élite en Jerusalén. Y Nicodemo era uno de estos. ¿Y qué nos dice ese capítulo 23? En el versículo 2 nos dice de que se sentaban en la cátedra de Moisés. Ellos eran los maestros. En el versículo 5 nos habla de sus hipocresías. Ellos ensanchaban sus filacterias y sus flecos extendidos para verse más piadosos. En el versículo 6 nos dice que amaban las primeras sillas en las sinagogas. En el versículo 14 nos dice de que hacían largas oraciones para ser vistas por las demás personas. En el
versículo 15 nos habla de cómo hacían prosélitos, el sacrificio que ellos tomaban para ser prosélitos. Recorrían mar y tierra para ser un prosélito. El único problema es que lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. En los versículos 16 al 22 nos dicen que ellos eran los guías, los maestros. El único problema con eso es que eran guías ciegos, necios y negligentes, pues no enseñaban lo correcto. En el versículo 23 nos dice de que estos fariseos eran los más grandes diezmadores en todo Israel. Era tal la forma en la cual diezmaban, que diezmaban la menta, el eneldo, el comino y todo tipo de verduras. En el versículo 25 nos dice que por fuera eran limpios, pero por dentro estaban llenos de robos e injusticias. En los versículos 29 al 32 nos dice que eran hipócritas. Ellos hablaban de las perversidades de sus padres y cómo sus padres habían matado a todos los profetas y que ellos por ningún punto harían algo similar. Pero ellos mataron a nuestro Señor. Ellos dieron muerte al autor de la vida y eligieron en su lugar a un asesino. Es terrible, hermanos amados. Hay tantas personas que son ritualistas y que pueden caer fácil en ese molde de ese capítulo 23 del libro de Mateo. Como cristianos profesantes que somos, debemos de cuidarnos de no caer en ese molde, por decirlo de esta forma. Ahora bien, voy a seguir con mi introducción. Y si usted no ha olvidado, estamos hablando de un fariseo, uno de los principales eruditos y rabinos en Jerusalén y en todo Israel, que se acercó a nuestro Señor Jesucristo. Las características que mencioné anteriormente detallan cómo eran esos rabinos israelitas y principalmente los que estaban en Jerusalén. Nicodemo encaja ahí. Este era el hombre que se estaba acercando a nuestro Señor Jesucristo en esa noche. Un hombre religioso en gran manera, justo a sus ojos y sin necesidad de un Salvador ante sus propios ojos. En síntesis, esto era un hombre malo en extremo. Ahora, permítame que regresemos a nuestros versículos base. Observe lo que dicen los primeros 2 versículos, ya saliendo de nuestra introducción. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiero que pare ahí. Nicodemo veía al Salvador del mundo. Y por el mundo, hermanos amados, quiero expresar que no es que todo el mundo va a ser salvo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que son aquellos que creen en Jesucristo los que son salvos y los que van a ser salvos. Ahora, Nicodemo se acerca a nuestro Señor Jesucristo observando en él un rabí, observando en él un maestro, pero no un salvador. Cuando nosotros pensamos en esto, debemos prestar mucha atención. Hay tantas personas que se acercan a Jesucristo de la misma forma en la cual Nicodemo se acercó esa noche. Hay personas que se acercan a Jesucristo como: es el que me va a guardar de que no me enferme. Es el que me va a guardar de que todo me vaya bien en el trabajo. Es el que me va a guardar de que no vaya a tener un accidente. Es el que me va a dar mayor riqueza. Es el que me va a dar una casa mayor. Es el que me va a dar un mejor carro. Es el que esto, el que lo otro, el que lo otro y el que lo otro. Pero no es el Señor de la vida de ellos. Pero no es el Salvador de la vida de ellos.
Y debemos de comprender que ante todo Jesucristo es el Señor de todo. Y es el único Salvador. Si usted puede perder eso de vista, usted ha perdido todo acerca de Jesucristo. Jesucristo no puede ser su protector. Jesucristo no puede ser su proveedor. Jesucristo no puede ser el que está ahí defendiéndole a usted, sino es su Señor y su Salvador primeramente. Primeramente tiene que ser su Señor y su Salvador. Y si es su Señor, Él demanda respeto, Él demanda obediencia, Él demanda que usted tenga temor de Él. Hay muchas personas que incluso ven a Jesucristo solo como el Salvador, pero no como el Señor. Incluso eso no puede ser posible. Cristo tiene que ser el Señor de su vida primeramente, antes que ser el Salvador de su vida. Él tiene que ser el dueño de usted. Es así. Como dueño, nosotros entendemos qué queremos decir por eso. Usted es el dueño de su casa y hace lo que quiere. Si usted quiere levantarse un día y hacer algo en su jardín, lo hace. ¿Y qué? Es su casa. El cristiano tiene como Señor a Jesucristo y debe de entender eso. Que es Cristo el que ordena nuestra vida y el que nos enseña cuál es el camino en el cual debemos de andar. No somos personas machos sin dueños, como decimos en nuestro lenguaje ordinario y común. No somos personas antinominianas. Nosotros estamos bajo una ley. ¿Cuál es esa ley? Es la ley de Cristo. Somos obedientes a lo que Él establece. Los antinominianos son personas sin ley. Son personas que no son obedientes a Cristo. Son personas que quieren vivir como se les da la gana. Pero ese no es el verdadero cristianismo. De hecho, eso es anticristianismo. Ahora, volviendo a Nicodemo. Nicodemo veía en nuestro Señor a un rabí, a un maestro, pero no a un salvador. Pues a los ojos de Nicodemo, él no tenía necesidad de un salvador. Es terrible cuando contemplamos eso. Hay personas que no tienen necesidad de un salvador. Hay personas que no tienen necesidad de que Cristo los vaya a representar aquel día delante de Dios el Padre. Y en verdad, hermanos queridos y amados, solo hay dos formas en las cuales nos podemos presentar delante del Padre: o con nuestra justicia, o con la justicia de Cristo. Ahora bien, si usted se presenta con la justicia de Cristo, es el santo quien lo va a representar y es su justicia quien lo va a defender. Pero si usted se presenta con su propia justicia, y yo escucho esto muy a menudo en las personas no cristianas, aquel día vamos a ver cómo nos va. Es terrible. Sus mejores obras son trapos de inmundicia, dice la Escritura. No sirven delante de Dios. Ya sabemos cómo les irá. Me rompe el corazón escuchar esas cosas. Les irá mal. Y es así. Cuando Nicodemo se acerca a nuestro Señor, observando en él que él era un rabí y un maestro, como lo dije anteriormente, él no se acercó buscando un salvador. Él no consideraba que necesitaba un salvador. Lo que Nicodemo pensaba esa tarde que se acercó, o esa noche que se acercó a nuestro Señor, era: ¿qué más tengo que hacer para garantizar el cielo? Necesito un maestro, necesito un rabí, necesito un teólogo para que me enseñe qué más me falta. Es interesante ver esa reunión. El rabí celestial en esa tarde, en esa noche, está ahí delante del rabí terrenal. El maestro celestial delante del maestro terrenal. El teólogo por excelencia celestial delante del teólogo terrenal. Y el terrenal salió desbaratado al estar delante de la presencia
del Santo. Oh, hermanos amados, debemos de comprender que cuando vamos a venir delante de Cristo, vamos a venir con la mayor humildad. Si no es así, vamos a salir desbaratados si es así. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente. Debemos de comprender que el judaísmo es una religión que exalta las obras humanas. Nicodemo pertenecía al judaísmo ortodoxo, una religión que exalta las obras humanas. El cristianismo es lo opuesto del judaísmo. El cristianismo no exalta las obras humanas. El cristianismo exalta la gracia de Dios y la impotencia o incapacidad del hombre. El cristianismo no enseña que usted es salvo por obras. El cristianismo claramente nos enseña que somos incapaces de agradar a Dios y de servir a Dios. Pero que ahora que somos cristianos y que Cristo mora en nosotros es solamente por su gracia y nada más que por su gracia. Aunque sin lugar a dudas hay muchas personas en el cristianismo que no entienden esto y que creen que son salvos por sus obras. Dios tenga misericordia de tales personas. Nicodemo y así muchos de los judíos habían llegado a la conclusión de que nuestro Señor era un maestro por las obras que él hacía y sabían que Dios estaba con ellos. Con él, por las obras que él hacía. Ellos habían contemplado los milagros. En este mismo libro de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 11, nosotros observamos el primer milagro de nuestro Señor en este libro. En esa boda en Caná de Galilea, donde nuestro Señor convirtió el agua en vino. En ese mismo capítulo 2 y versículo 23 y 24 leemos lo siguiente. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pare ahí por un momento. Habían muchas personas que habían creído por las señales. Muchas personas que estaban contemplando los milagros que el Señor hacía. Habían personas que estaban creyendo por esto. Esto no pasó desapercibido en la élite de Israel. De hecho, Nicodemo dijo, las señales que tú estás haciendo, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Nicodemo reconocía que él era uno de los maestros en Israel y él no podía hacer las señales que nuestro Señor hacía. Pero él va con una pregunta a nuestro Señor. ¿Qué más tiene que hacer? Nuestro Señor responde antes que Nicodemo haga su pregunta. ¿Y qué es lo que nuestro Señor dice? Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero que pare ahí por un segundo. Recuerde que Nicodemo había venido a garantizar y asegurar el reino de Dios. El Señor le enseña que él no puede hacer nada de esto. El Señor le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 4, Nicodemo responde y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí tenemos un lenguaje clásico rabínico. No es que él no entendía. Claro que entendía. El Señor está presentando una incapacidad delante de Nicodemo y Nicodemo está respondiendo.
Nicodemo entendió acerca de esa incapacidad. ¿Cómo puede nacer? Es un hombre viejo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede nacer usted de nuevo? ¿En qué contribuyeron ustedes a su nacimiento? En nada. De todos los que me escuchan, les vuelvo a preguntar, ¿en qué contribuyeron ustedes a su nacimiento? En nada. Su mamá y sus papás no vinieron y le consultaron a ustedes si querían nacer. Simple y sencillamente ustedes aparecieron y punto. El Señor le está diciendo a Nicodemo acá, Nicodemo, no puedes contribuir a nacer de nuevo. Lo que nuestro Señor está enfatizando en esta porción es la incapacidad del hombre para ganar el cielo por sus obras. Usted no puede perder de vista acá, en esta porción, que Nicodemo era un hombre quien creía y enseñaba que ellos tenían el cielo garantizado por sus obras. Más adelante en el capítulo 6 y versículo 28 de este mismo libro, nosotros escuchamos con qué prontitud los judíos preguntan a nuestro Señor, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hay tantas personas que creen que pueden hacer las obras de Dios y ponerlas en práctica. Bueno, hay tantas personas las cuales pienso que ellos creen que Cristo murió en vano porque ellos después de todo no son tan malos. Observe lo que dice el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor enseña a Nicodemo que esta es una obra que el mismo Dios de Israel, el mismo Dios todopoderoso, hace en el individuo. Esto era conocido por Nicodemo, pues Nicodemo era un rabí, un maestro, un erudito del Antiguo Testamento. Nuestro Señor no solamente le mostró la importancia del nuevo nacimiento a Nicodemo, sino que también mostró la definición de lo que significa nacer de nuevo. Y de estas cosas son de las que quiero hablar en esta tarde. Voy a recapitular con usted para que usted entienda de qué es lo que va a tratar este mensaje. Quiero que entienda primeramente la definición de Dios acerca del nuevo nacimiento. Segundo, quiero que entienda la importancia del nuevo nacimiento. Tercero, quiero que entienda acerca de los agentes del nuevo nacimiento. Y cuarto, acerca de los efectos o frutos del nuevo nacimiento. Creo que si esto se hubiese entendido, nosotros no llamaríamos cristianos a cualquier pelangoche. Y es así. Hay personas que no merecen ese título de llamarse cristianos. Es un nombre demasiado santo, pero se ha degradado en nuestros días.
Ahora a todo mundo le decimos cristiano. Parece que es hasta común y parece que está de moda el ser llamado cristiano. No voy a hablar tanto de Nicodemo de ahora en adelante, porque voy a tratar de desarrollar mi mensaje. Y quiero que entienda primeramente, para entrar a mi mensaje, pues antes solo estaba dando una introducción, hablando, poniendo el cimiento para que usted entendiera de qué va a tratar el mensaje. Quiero que entienda la definición de Dios de lo que es el nuevo nacimiento. Nosotros podemos tener muchísimas definiciones de lo que consiste el nuevo nacimiento y tratar de justificarlas por medio de una conducta moral no redimida o de nuestras propias obras. Pero quiero que entienda una cosa. El ser una persona moralista, eso no significa que usted ha nacido de nuevo. Y debemos de entender eso. Sin nuevo nacimiento, dijo Bergi, no hay cielo. Tú que lees, asegúrate que has nacido de nuevo, escribió él en su tumba. Porque sin nuevo nacimiento no hay cielo. Ustedes que escuchan en esta hora, ¿han nacido de nuevo? Asegúrense que han nacido de nuevo. Sin nuevo nacimiento no hay cielo. Y no importa cuán bueno usted se vea. No importa que las personas le alaben. No importa que digan, oh, Julano, Mengano es tan bueno que se va a ir hasta con las chancletas al cielo. Esa es mentira, las chancletas no van a poder entrar al cielo. Las cosas corruptibles no van a poder entrar. Y si usted es parte de esas cosas corruptibles, creo que sin lugar a dudas, las chancletas tendrían más oportunidad que usted si no es regenerado. Ahora, los escribas y los fariseos que contemplamos en el capítulo 23 de Mateo tenían muchas obras y eran muy morales, pero no eran redimidos. Hay una diferencia entre esas cosas. No basta con tener obras y ser moral. De hecho, usted ve los hindúes, ellos profesan una religión de moralidad. Están condenados sin Cristo. Aunque eso pueda sonar muy estrecho, claro que es estrecho. El cristianismo no lo niega. Hay un solo camino. Hay una sola puerta. Hay una sola entrada. O usted está en él o no está en él. No nos avergonzamos de decir lo que Dios dijo. No nos avergonzamos de enseñar lo que Dios enseñó. Lo que Cristo nos ordenó que predicáramos. Ahora bien, debemos de comprender que ninguna de nuestras definiciones acerca del nuevo nacimiento importa, aparte de lo que Dios establece que es nuevo nacimiento. Lo que Giovanni cree no importa. Lo que Julano cree no importa. Lo que Sultano cree no importa. Importa lo que dice Dios acerca del nuevo nacimiento. Pero para ya no seguir dando tantos rodeos y tantas vueltas, porque en verdad tengo un mensaje un tanto extenso y se me han ido 30 minutos, aunque usted no lo crea. Vamos a apurarnos. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del nuevo nacimiento? Pues los escribas y los fariseos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero dejaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe.
Y el Señor les dijo en ese capítulo 23 y versículo 23, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, permítame decirle qué es lo que Dios establece o cómo Él define el nuevo nacimiento. Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25 al 27 establece lo siguiente y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quiero que pare ahí. Lo primero que nosotros contemplamos en ese capítulo 36 y versículo 25 en Ezequiel es que el texto dice, esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Quiero que pare ahí por un segundo. En Primera de los Corintios, en el capítulo 6 de Primera de los Corintios, en el versículo 11, la escritura dice, y esto erais a algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿De qué está hablando? Él dijo, esto erais algunos. ¿Qué eran? Observe lo que dice el verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sigue diciendo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahí está nuestro verso. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo este verso? Cuando hablamos de nuevo nacimiento, hermanos amados, hablamos de que el que ha nacido de nuevo es una persona que ha sido limpiada de todas sus inmundicias, ha sido lavado por Jesucristo y por el Espíritu de Él que mora en tal persona. ¿Pero qué significa eso? Significa que la vida pasada que tenía cambia. Significa que si era un injusto, un estafador, un homosexual, una lesbiana, una persona que vivía en adulterio, una persona que vivía en fornicación, una persona que vivía en robo, en ladronismo, en mentiras, en maledicencias, en todo lo que usted quiera, deja esa vida antigua. ¿Por qué lo hace? Porque Cristo lo limpia de sus inmundicias. Las personas que viven de esta forma, aunque se llamen cristianos, no son cristianos. La definición que Dios da del nuevo nacimiento es que una persona que ha nacido de nuevo no puede vivir en pecados tan grotescos como estos. Es que si el Espíritu de Cristo mora en usted, no le puede permitir que usted viva de esta forma. No le puede permitir que usted viva de esta forma. Ahora nuestras iglesias están llenas de personas mentirosas y decimos, pero ya nació de nuevo, nomás fue un desliz y todos los días mienten. Personas
ladronas y todos los días roban pero es que, bueno, no pasa nada, es cristiano como quiera, ya nació de nuevo, está en el cielo. No, no está en el cielo, está en el infierno. Personas que viven en fornicación, en adulterio y nunca cambian, nunca dejan esa vida de pecado. Tales personas claramente no han nacido de nuevo. Nuestra definición de nuevo nacimiento en nuestros días es bastante contraria a la definición que Dios da de nuevo nacimiento. La Biblia nos enseña de que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que deja el pecado. Es una nueva criatura. De hecho, en el versículo 26 de ese capítulo 36 de Ezequiel, nosotros leemos lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dentro de la definición del nuevo nacimiento que Dios da es que nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El salmista, el rey David, en el Salmo 51 y verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay tantas personas, hermanos amados, que no tienen un corazón nuevo ni un espíritu nuevo. Hay tantas personas que no estarían dispuestos a decirle al Señor en oración las palabras del rey David: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque aman tanto el pecado que preferirían morir antes que dejar el pecado. Eso es terrible. Hay personas que están tan casadas con el pecado que no les importa desagradar al Señor Jesucristo de una forma clara. Hay personas que saben que están ofendiendo a Cristo y están ahí como petrificados. No se pueden mover. Claramente Satanás ha ganado un dominio tan terrible de sus vidas. No importa si usted va a la iglesia, no importa si usted es moral, no importa si las personas le alaban, no importa si usted canta bonito, no importa si usted diezma. Pero estoy seguro que a lo mejor los tomates no los ha diezmado. Los fariseos lo hacían y el Señor los condenó como hipócritas. Y yo sé que en estos tiempos de verano muchas personas acá suelen sembrar árboles de tomate. No llevan esos tomates a la iglesia diezmados. Mire lo que el Señor hace en nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Segunda de los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. Nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, las dejamos atrás. No vivimos más en ellas. Usted entiende, ¿no? Al menos espero que así sea. Oh, hermanos amados, vuelvo a repetir lo mismo que dije anteriormente. No sé cuál es la definición que usted tiene de nuevo nacimiento. No sé cuál es su definición, amigo mío o amiga mía. Pero no importa si es una definición contraria a la que Dios establece de nuevo nacimiento. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 6 y versículo 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Y ustedes saben lo que era la circuncisión, ¿no? Era la señal del pacto abrámico entre Dios y Abraham. Y el apóstol dice, puedes tener esa señal y no importa nada si no eres una nueva creación. Puede ir a la iglesia y puede hacer tantas cosas. Y nada de esas cosas van a importar si usted no es una nueva creación. Y si es una nueva creación, la vida que estaba caracterizada por la contaminación del pecado tiene que estar alejada de su vida. Si es un verdadero cristiano. Si ha nacido de nuevo. Observe otro elemento del cual el Señor habla cuando Él define en lo que consiste el nuevo nacimiento. Verso 27 de ese capítulo 36 de Ezequiel. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No somos como los discípulos que apostataron, que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No somos como ellos. En el verdadero cristiano, en el que ha nacido de nuevo, mora el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios nos capacita para que seamos obedientes a nuestro Señor. No solo para que seamos obedientes a Él, sino para que le amemos. Y porque le amamos somos obedientes. No somos obedientes porque Él es un Señor duro y de mano fuerte en nuestras vidas. Cristo es nuestro novio y nuestro esposo. Él es el que nos ama. El que ha nacido de nuevo puede descansar confiadamente en Él. En primera de Juan, en el capítulo 3 o 5, mejor dicho, y versículo 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos. Y sus mandamientos son tan terriblemente gravosos, dice el texto. No, no dice eso. El texto no dice que los mandamientos de Dios son terribles, son gravosos, son complicados, son duros. No, el texto dice, y sus mandamientos no son gravosos. Él no busca lo nuestro, nos busca a nosotros para hacernos bien. Es que en la persona que ha nacido de nuevo no está la excusa de que no puede ser obediente a la palabra del Señor. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, usted va a ser obediente. No va a ser un cristiano rebelde y desobediente, un cristiano que da un mal ejemplo. La vida antigua se deja. Hay un nuevo ser en nosotros. Nosotros somos nuevas criaturas. Está el Espíritu Santo ahí, obrando en nosotros. Pero quiero que entiendan lo siguiente. El nuevo nacimiento no es por causa de nosotros, sino no es que nosotros, o mejor dicho, no es porque nosotros influenciamos a Dios. Antes bien, es por causa de su santo nombre. Es para que Él sea alabado, para que Él sea honrado, para que Él sea glorificado de una forma verdadera, de una forma correcta que traiga honra y gloria a su nombre. Observe lo que dice en ese mismo capítulo 36 de Ezequiel y versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y más adelante habló del nuevo nacimiento.
En el versículo 32 de ese mismo capítulo 36 vuelve a decir, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Oh, hermanos míos, debemos de comprender que cuando hablamos del nuevo nacimiento es por pura misericordia. Si usted ha contemplado de que su vida de maldad ha sido limpiada y usted está siendo alejado cada día de la inmundicia más y más, si usted ha contemplado que en usted hay un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un corazón recto, un espíritu recto, como dijo David, y que en usted hay un anhelo incesante por la obediencia al Señor, debe de entender que es por pura gracia y misericordia. Eso no lo tiene que llenar de orgullo a usted y decir o creer, es que yo hice. Yo he escuchado mucho eso en el cristianismo. Cristianos que dicen, bueno, mi vida no fue como la de fulano en el mundo. ¿Qué estás diciendo de que Dios te contempló a ti por algo bueno que vio en ti? Eso no es el verdadero mensaje. Dios siempre elige pecadores, déjenme decirle eso. Siempre elige pecadores. Él vino a buscar a enfermos y muy enfermos. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 12 y 13 leemos, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El que nosotros creamos es por la pura voluntad y misericordia de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo. Si vas a ir al cielo, Nicodemo, no es por tu religión de obras, es por la pura misericordia del Santo. Si ustedes van a ir al cielo, es por la pura misericordia del Señor. Pero si van a ir al cielo, el nuevo nacimiento se tiene que mostrar de una forma clara, genuina en sus vidas. Desde hoy. Hoy el Señor les está mostrando la puerta, el camino. Ahora, permítame hablar acerca de la importancia del nuevo nacimiento. Y voy a tratar de correr en estos puntos que me hacen falta. Creo que usted no quiere que termine, ¿verdad? Pero bueno, me va a disculpar, tengo que apresurarme. Observe lo que dice el versículo 6 de nuestro texto base. Y yo sé que no se ha olvidado cuál es el texto base. El Evangelio de Juan, lo voy a decir solo porque, aunque yo sé que no. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quiero que pare ahí. En este verso nosotros encontramos la importancia del nuevo nacimiento. Entendemos que hay una gran diferencia, un mundo de diferencia, una galaxia de diferencia. ¿Y qué puedo decir? No se me ocurre otra palabra para expresar el gran contraste de diferencia entre una y la otra cosa. La carne representa en ese versículo 6 a las personas no regeneradas y el espíritu a aquellos
que han sido regenerados y han nacido de nuevo. Y nuestro Señor dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora quiero que entienda lo siguiente. Para que usted sea una persona carnal, usted no necesita hacer mucho. De hecho, simple y sencillamente solo tiene que nacer. Y usted ganó ese premio. Ser una persona carnal. Ser una persona con instintos que desagradan al Señor. Una persona que es rebelde al Señor. Una persona que es enemiga del Evangelio. Pero para que usted nazca del Espíritu y sea un ser espiritual, usted tiene que poner la fe en Cristo. La verdadera fe en lo que eso consiste, lo que eso significa. No una fe loca, genuina. No una fe, loca y necia. Bueno, buscamos una fe genuina, ese es el punto. Pero disculpen a veces las confusiones. Quiero que me acompañe por un momento al libro de Gálatas. Observe lo que dice Gálatas en el capítulo 5. Y en el versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí se han dado unos adjetivos terribles. En el cristianismo todo esto se conoce como pecado. Y se nos dice que quienes hacen estas cosas no van a heredar el reino de Dios. ¿Es eso claro? No van a ir al cielo, se nos está diciendo. Pero en los versículos 15 al 20 se nos detalla más de qué se está hablando. Y quiero leerlo rápido, aunque usted lo conoce. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y luego leemos lo que establece el versículo 21 que anteriormente lo habíamos observado. En síntesis, desde el verso 17 en adelante o 16 en adelante se nos está hablando del contraste de las obras de la carne y de lo que es ser guiado por el Espíritu. Quiero que comprendan lo siguiente. Si vamos a vivir conforme a las obras de la carne, la sentencia está decretada. No vamos a heredar el reino de Dios. No vamos a ir al cielo. No vamos a morar con Cristo un día. Y vamos a ser expuestos a la ira de Dios. Al furor de la ira del santo. ¿Cuán terrible es eso?
Hay una diferencia entre los que son guiados del Espíritu. Observe lo que dice el verso 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Escuche eso. Los que son de Cristo, esos son los que han nacido de nuevo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son esas pasiones y esos deseos de la carne? ¿Qué son esas cosas que se han crucificado? Lo que el verso 19 denominó como obras de la carne. Adulterio, fornicación. No me diga que es cristiano si vive de esa forma. No me diga que ha nacido de nuevo si vive de esa forma. Inmundicia, lascivia. No podemos ser cristianos si somos personas llenos de inmundicia en nuestros corazones y pensamientos, y nuestros corazones están llenos de lascivias, idolatría, no solo a un muñeco, sino al dinero, a este mundo, a los bienes de este mundo, hechicerías, o vivir en drogas, enemistades. Y vaya que hay un montón de cristianos que tienen enemistades, cristianos que como son de pleitistas, cristianos que tienen celos, que solo viven en iras, que los impíos no quieren tener comunión con ellos porque solo en ira viven. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Si usted simple y sencillamente no puede crucificar esas cosas en su vida, es que no ha nacido de nuevo. No se engañe. Una vez más, recupero las palabras de Bergi. Tú que lees estas palabras, ¿has nacido de nuevo? Sin nuevo nacimiento no hay cielo. El verso 24 dice, pero los que son de Cristo, los que han nacido de nuevo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, y si usted ha nacido de nuevo, vive por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en usted. Porque el Señor dijo cuando definió que nos iba a dar su Espíritu, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, dijo Él en el verso 27 de ese capítulo 36 de Ezequiel. Verso 25 de Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No hay lugar para los verdaderos cristianos que vivan de esa forma. La importancia del nuevo nacimiento consiste en que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha nacido del Espíritu, va a ser una criatura espiritual. Pero si usted no ha nacido, es una criatura carnal y va a ser carnal. Y va a pensar como carnal y va a actuar como carnal. Y los apetitos de la carne van a obrar en su vida. Y lo único que le va a importar es lo que la carne cree que es correcto. No va a pensar al futuro.
Observe lo que dice Romanos en el capítulo 7 y en el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Si las pasiones pecaminosas de la carne están activas en usted, ese es un ejemplo claro que usted no ha nacido de nuevo. En el siguiente capítulo, en el versículo 5 al 8, el apóstol escribe: porque los que son de la carne, esos son los que no han sido regenerados, piensan en las cosas de la carne. ¿Cuántos cristianos piensan en las cosas de la carne? No pueden dejar este mundo porque en este mundo tienen su alegría, su gozo, su bienestar, su seguridad, su cielo, su paraíso, su Dios, su Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si usted es una persona que ha nacido de nuevo y piensa en las cosas del Espíritu, su pensar es: ¿cómo puedo agradarte mejor, Señor? Se esfuerza en eso. Busca eso. Ama el agradar a su Señor. El hacer tu voluntad me ha agradado, dijo nuestro Señor. Y si el Espíritu de Él mora en nosotros, eso es lo que nos va a agradar a nosotros. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Escuche eso. Muerte. No se refiere a muerte física. Muerte espiritual estamos hablando. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, del espíritu, es vida y paz. Vida espiritual y paz delante de Dios, paz para con Dios. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, este texto nos está diciendo que es un enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuán terrible es la porción de aquellos que no son verdaderos cristianos. No pueden agradar a Dios ellos. ¿Cómo pueden esperar y contemplar o pueden bendecirse ellos mismos en su corazón y creer que todo estará bien aquel día cuando la Biblia es bastante clara? Si alguno de los que me escucha se va al infierno, los demonios les van a decir en el infierno: Giovanni les dijo que no podían ir al cielo si vivían de esa forma. Los mismos demonios se burlarán de ustedes en el infierno. Él les dijo, le dirán los demonios, que si vivías conforme a la carne, no podías agradar a Dios. Observe para los que han nacido de nuevo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu no andan conforme a la carne, nos dice este texto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los que han nacido de nuevo han roto el poder de Satanás y del pecado y del mundo en sus vidas. Cristo rompió eso.
No hay excusa para que una persona diga he nacido de nuevo y vive en pecado. No hay excusa. La Biblia no enseña tal cosa. Eres verdadero cristiano, pero puedes vivir en pecado. La Biblia no enseña tal doctrina. Esa es una doctrina satánica, mundana. Y Satanás ha prendido a muchos con esa falsa doctrina. ¿De qué forma hacemos morir las obras de la carne? Siendo limpios de la inmundicia, hermanos míos. Con ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu que el Señor nos da, amando a Dios y a su Hijo Santo y siendo obedientes a su palabra. Yo espero que hasta este punto usted esté comprendiendo lo que es la definición que Dios da acerca del nuevo nacimiento y la importancia del nuevo nacimiento. Si no ha nacido de nuevo, no debe de mantenerse en ese estado. Es demasiado peligroso. Es un estado que desagrada a Dios y que está en enemistad con Dios continuamente. Es un estado que lo va a llevar a la condenación eterna. Ninguna condenación hay para aquellos que andan conforme al Espíritu. Aquellos que han nacido de nuevo. Permítame avanzar. Y quiero llegar a ese tercer punto. Y quiero hablar acerca de esos agentes del nuevo nacimiento. Regresando al Evangelio de Juan, al capítulo 3. Y el versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiero que pare ahí por un momento. ¿A qué se refiere nuestro Señor? El agua en esa porción es una referencia a la palabra del Señor. En el capítulo 15 de este mismo libro y en el versículo 3 la Escritura dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia, hermanos míos. Cristo nos ha limpiado del pecado. Y si queremos seguir limpios, debemos de vivir conforme a sus mandamientos, la palabra que Él ha establecido. Es una limpieza continua. El cristiano verdadero y genuino vive esa limpieza continua siendo obediente a la palabra del Señor. En el libro de Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 26, la Escritura dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Claramente estos textos nos enseñan que en ese versículo 5 de ese capítulo 3 del Evangelio de Juan, nacer del agua es nacer de la palabra, nacer por la palabra. ¿Qué en cuanto al Espíritu? No es una referencia a una persona que adquiere una nueva moralidad. Antes bien se refiere a una relación genuina con Dios. Si el Espíritu está en usted, usted va a tener una relación de amor, de obediencia, de fidelidad, de reverencia, de temor, de respeto para con el Dios Trino. Claramente nosotros contemplamos en nuestras iglesias que hay personas que no son obedientes al Señor y personas que no tienen una verdadera relación de obediencia, de reverencia y de temor al Señor.
y aún así les llamamos cristianos. Este texto nos está diciendo, no puede ser eso así. Los verdaderos cristianos, estos de los cuales está hablando la Escritura, se ven diferentes, hermanos amados, a las personas del mundo. Y muy diferentes. Permítame correr porque el tiempo se me ha escapado. Y quiero hablar de los efectos. Hay cosas que no se van a decir por cuestiones del tiempo, pero voy a hablar de los efectos o frutos del nuevo nacimiento de una forma sintetizada. Porque esto es fundamental e importante. Si usted ha nacido de nuevo, hay efectos o frutos que se tienen que manifestar en su vida. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 2 y 29 se habla de justicia. Si usted es un verdadero cristiano, es una persona justa con sus semejantes. Eso es difícil de encontrar en nuestro cristianismo. Pero nos debería de preocupar eso. Si la Biblia dice que los verdaderos cristianos son justos, ¿por qué nosotros, si nos llamamos personas que hemos nacido de nuevo, no somos justos? Yo me percato cómo los cristianos nos hablamos en ocasiones de formas descomedidas. Y cuando se nos habla así, ponemos el grito en el cielo: ¡Dios mío, qué injusticia han hecho con tu escogido! Pero cuando nosotros las hacemos, no decimos nada, ni pío. Yo soy la vara que el Señor está usando. Eso no es justicia, eso es injusticia. Permítame hablarle de otro fruto. 1 de Juan 3:9, capítulo 5, versículo 18 de esa primera epístola de Juan, habla de santificación. Los que han nacido de nuevo se santifican y viven vidas en santificación. Una tercera. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 1. Amor hacia las demás personas. No es cualquier amor. Es ese amor que todo lo puede, todo lo soporta. Ese amor que no se envanece. No guarda rencor, no tiene celo. Nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Y claro, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26 nos habla de frutos exactos del Espíritu. Ya hablamos anteriormente, pues, de una forma sintetizada de eso. Un día vamos a venir y estudiarlo. Pero por un lado hemos visto justicia de los frutos del nuevo nacimiento, cristianos justos, cristianos santos, cristianos con amor hacia los demás, cristianos que manifiestan los frutos genuinos del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Entonces, les he hablado en esta tarde, hermanos míos, de la definición que Dios da del nuevo nacimiento, del por qué es importante entender que hemos nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, se va a ir al infierno, y es así. He hablado de esos agentes del nuevo nacimiento y he hablado de esos efectos y frutos del nuevo nacimiento. Quizás en los últimos 3 no tanto como hubiese querido por el tiempo, pero espero que usted haya entendido. Espero que ustedes que están en este lugar ahora y ustedes que me están escuchando hayan nacido de nuevo. Si no han nacido de nuevo hoy, pueden pedir misericordia y decirles al Señor que por su misericordia y su paciencia les conceda nuevo nacimiento.
Aquellos que creen en Cristo no van a ser condenados. Si usted quiere entregarle la vida a nuestro Señor en esta tarde, bien puede. Y de hecho debe de hacerlo. Debe de hacerlo hoy. Y debe de asegurarse de que en verdad ese nuevo nacimiento se manifiesta con todas las letras en su vida. Que es un nuevo nacimiento como el que detalla la palabra del Señor. Vamos a ir en palabras de oración. Usted puede orar con sus propias palabras y dígale al Señor lo que está en su corazón. Él ya lo conoce, Él ya lo sabe, pero lo quiere oír de sus labios. Él es misericordioso y perdonador en gran manera, paciente y tardo para la ira. Pero la Biblia dice que Él nunca tendrá por inocente al culpable. Así es que arrepintámonos de nuestros pecados y sea la alabanza, la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación en esta tarde, la alabanza, la honra y la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.